Y vamos a hablar entonces del diploma de especialización en ergonomía física. Como decía Jessica, uno de los grandes valores de nuestros programas y que fue el regalo de la pandemia fue que hoy tenemos normalmente en nuestros programas alumnos de casi toda Latinoamérica. Andamos en un promedio de 10, 12 países en cada una de las ediciones. Incluso hemos tenido alumnos de Norteamérica, Estados Unidos, cosa que no lo veíamos hasta que empezaron a matricularse. Así que destacar quizás este gran valor que no lo vimos hasta que los propios alumnos nos lo hicieron ver, como hoy Jessica lo mencionó. En realidad, cuando uno se está pensando está pensando en hacer estudiar ergonomía o formarse en ergonomía, yo creo que tiene que atender algunas preguntas fundamentales para saber si ese programa que está evaluando, que le va a demandar, desde mi punto de vista, dos costes importantes, uno muy importante, para mí el más importante, el tiempo que le voy a dedicar, ese coste es el más importante porque lo doy y no lo recupero más. Entonces, dado ese coste y el coste económico, evidentemente, yo creo que hay que atender algunas preguntas, como el que estáis ahí viendo, si ese programa académico, si los profesores que hay ahí en ese programa me van a ayudar a resolver los problemas que tengo en mi empresa o los problemas que tienen las empresas a los cuales yo le hago alguna asistencia técnica en esta materia, como lo que está sucediendo aquí en México, dadas las disposiciones legales. Cada día están apareciendo nuevas empresas o empresas que ya existían en materia de salud laboral que están proporcionando servicios a empresas locales en materia de ergonomía. Otra de las preguntas que yo creo importante es si ese programa académico va a contribuir a tu desarrollo profesional. Y aquí yo siempre invito a una reflexión que es, ¿dónde quiero estar yo en 5 años más? Y cuando tengo clara o medianamente clara esa respuesta en el ámbito profesional, debo introducir este programa y ver si este programa va a contribuir a ese objetivo deseado en 5 años. Porque si no es así, fuera el programa nuestro u otro, o incluso el tema de ergonomía. Y por lo tanto yo creo que también es una pregunta fundamental eso de dónde quiero estar en 5 años. Otro de los temas que a mí como responsable del programa me interesa es que nuestros egresados puedan dar respuestas a las diferentes áreas con las cuales interactúan. Interactuamos con producción, interactuamos con calidad, interactuamos con mantenimiento, interactuamos con dirección, con los trabajadores, con el sindicato. Por lo tanto, yo voy a tener ese conocimiento y como decía Jessica y citábamos a la doctora Edith Fuentes de México, voy a tener esa autoridad para poder hablar la ingeniería. Y quizás preguntas como, ¿qué me permitirá hacer este programa? Yo creo que cada uno y cada una que está interesado en formarse en materia de ergonomía tiene que armarse un listado de preguntas y con ese listado de preguntas evaluar los diferentes programas que existen. Y el programa que más se acerque a esas respuestas deseadas, pues es el programa que debías hacer. Lo dijo Jessica en un momento, y esto es importante porque este es el espíritu o quizás es la filosofía conductual que tenemos en nuestro programa de diplomado en ergonomía y que luego explicaré que es parte del máster de ergonomía. Y esto viene del profesor Luigi Devoto cuando funda en 1902 la Clínica del Lavoro de Milán, Clínica del Trabajo. Y se le preguntó al profesor Devoto por qué la llamó Clínica del Trabajo si ahí se iban a atender trabajadores. La Clínica del Trabajo Milán es la primera institución pública destinada a la investigación, tratamiento y prevención de las enfermedades ocupacionales. Y la respuesta del profesor Devoto fue la que estáis viendo, porque el enfermo es el trabajo. Y lo que buscamos con nuestro programa precisamente es una oportunidad para que podamos sanar ese trabajo. Puede ser un cambio de paradigma para alguien que esté escuchando lo que estoy diciendo. Esta frase del profesor Devoto en 1902, tiene más de 120 años. Y
es el punto de partida de nuestro programa de ergonomía. El enfermo es el puesto de trabajo. Yo llego sano a un puesto de trabajo y dado una exposición laboral, dado unos factores de riesgo, dado unos riesgos, termino con una epicondilitis, termino con una hernia discal o con otro tipo de patologías. Por lo tanto, entender nuestro programa desde esta filosofía conductual. El programa lo tenéis en el dossier, por lo tanto no voy a entrar en detalles. Nuestro programa se va a iniciar en agosto de este año. Son 4 meses de trabajo con sesiones todos los sábados. Hay sábados, son 3 sesiones de clases de cada uno de los cursos con un cuarto sábado de examen. Y bueno, este detalle lo tenéis en el dossier, así que no voy a entrar en él. Lo que sí voy a comentar es que este programa, en el fondo es el Diplomado de Ergonomía Física, corresponde a uno de los 3 diplomados del Máster de Ergonomía Laboral. Dicho de otra forma, haciendo este programa y evidentemente aprobándolo, yo he aprobado 1/3 del Máster de Ergonomía. Y el día de mañana, si creo necesario y útil continuar con el máster, este programa, esta certificación internacional de ergonomía física que otorga CENEA o el diploma de especialización en ergonomía física que otorga la Universidad de Girona, se convalida para el máster. Se convalida en términos académicos y se convalida en términos económicos. Y las personas que se incorporan al máster pueden ingresar a las clases, pero ya no con la presión de rendir un examen, ni mucho menos. Entonces, que tengáis presente que hay un camino para seguir para quien quiera continuar. Sin embargo, yo diría que todo profesional que trabaja en el ámbito de la salud laboral, que hace algo de ergonomía, debería, y lo estoy diciendo en condicional, debería tener esta formación en ergonomía física. Y quien quiera dedicarse ya de lleno, como lo hace la doctora Jessica Vázquez, que nos acompañó hoy, a la ergonomía, pues hay un camino que puede continuar con nosotros. Básicamente el programa se estructura de la siguiente forma. Hay un módulo de fundamentos de ergonomía, una sesión, no un módulo. Después viene todo un curso de diagnóstico ergonómico, otro curso muy importante en toda Latinoamérica por las legislaciones que existen en todos los países de manipulación de cargas. Otro gran módulo, un gran problema de salud laboral, que ayer precisamente discutía yo acá en la Facultad de Medicina de la UNAM, con un grupo de médicos que están haciendo la residencia, el servicio social en la industria, la importancia de este gran tema dada la patología musculoesquelética que existe en las empresas, independientemente de la subdeclaración que existe aquí en México. Otro gran módulo donde se evalúan las posturas forzadas, el empuje y tracción y otros elementos. Y por último, tenemos una sesión de casos que exalumnos nuestros que ya están trabajando en empresas han cursado este programa y están aplicando estos conocimientos, nos vienen a contar proyectos que están realizando en sus empresas. Rápidamente, para entrar un poquito en detalle, el módulo fundamentos, lo que nosotros buscamos en el fondo, la sesión no es un módulo, esta sesión de fundamentos es porque probablemente ese enfoque que yo mencionaba hace un momento atrás, de quien está enfermo es el trabajo y es el trabajo a quien debemos de sanar, genera un cambio de paradigma, con lo cual lo que buscamos es, primero, que evidenciemos que estamos probablemente como profesionales en esta materia en un estado de ignorancia inconsciente. Es decir, no sabemos lo que no sabemos. Y ese primer contacto, que es el módulo, esa sesión de fundamentos, lo que nos permite es entrar en la segunda fase del conocimiento, que es la ignorancia consciente. Es decir, ahora yo sé que no sé. Y es el momento en el cual comenzamos el diplomado. Yo soy consciente de todo lo que no sé y por lo tanto, en este punto de ignorancia inconsciente, ya voy a entrar paulatinamente en la tercera fase del conocimiento, que eso se desarrollará a lo largo del programa, en el estado de conocimiento consciente. Todo aquello que ya me di cuenta que no sabía, lo voy a ir aprendiendo para poder dar una asistencia técnica en materia de ergonomía con cierto rigor. Módulo de diagnóstico ergonómico es un módulo que está basado en el reporte técnico ISO. Este instrumento
ISO 12295 ha sido traspuesto en casi todos los países de Latinoamérica. En Perú se llama reporte técnico peruano, en Colombia se llama guía técnica colombiana, en Argentina es una resolución ministerial, en El Salvador se llama instrumento técnico salvadoreño, y lo que nos permite este instrumento es elaborar un mapa de peligros, después pasar a una estimación de riesgos, por lo tanto voy a elaborar un mapa de estimación de riesgos, no de evaluación de riesgos, y con esta fotografía de la empresa, de este mapa de estimación de riesgos, voy a construir un plan estratégico de trabajo a 3, 4, 5 años. Eso dependerá de la envergadura de la empresa o dependerá del plan estratégico de la compañía. Cuando yo tengo claro qué voy a hacer en materia de ergonomía para los próximos 3, 4, 5 años, puedo desarrollar a partir de este plan estratégico un plan de actuación anual. Esto que estoy comentando es un poco el know-how que tenemos en CENEA de aplicar este instrumento en empresas. No está detallado este paso 3 y paso 4 en el instrumento ISO, este es know-how nuestro, que pensamos que es lo más valioso que nos proporciona este instrumento, porque en el fondo le estamos diciendo a la empresa qué vamos a hacer en los próximos años y cómo lo vamos a medir, algo que trabajó un poco Jessica en esta sesión para justificar un poco todas esas inversiones y esos recursos que ella iba pidiendo. Después pasamos a este módulo de manipulación de cargas. Aquí sobre todo trabajamos la norma ISO 11228-1 en su actualización del 2021, que yo creo que para Latinoamérica es muy interesante en diferentes ámbitos. Me voy a referir a dos. Uno es el trabajo en manipulación manual de cargas en más de 8 horas de exposición, algo que no existía, y también la reincorporación de trabajadores con patología de columna en tareas de levantamiento manual de cargas. Son dos temas, entre otros, que tiene esta actualización, y por supuesto trabajaremos todas las tipologías de tareas, simple, compuesta y variable, secuenciales, para poder medirlas objetivamente. Después hay un módulo que para mí es el más interesante, quizás porque le he dedicado gran parte de mi vida profesional al estudio de la patología musculoesquelética y la exposición a trabajo repetitivo. Y aquí nos centramos en el curso OCRA. El curso OCRA, como sabéis, está desarrollado por Daniela y Enrico y es el curso oficial de la escuela OCRA que han elaborado ellos y ese es el curso que se implementa. A modo de ejemplo, este método OCRA, que pertenece a la norma ISO 11228-3, también ha sido traspuesto en muchos países. Aquí tenemos el ejemplo de Brasil, Colombia, Ecuador y Costa Rica, podríamos poner otros, con lo cual es un instrumento de gran utilidad. Yo diría que en CENEA el 90% de todos los proyectos que realizamos de consultoría, asistencia técnica a empresas llevan una aplicación de OCRA, con lo cual para mí resulta una herramienta fundamental. De hecho, aquí en México, que me encuentro estos días, se está trabajando la futura NOM 036-2, una disposición legal, normativa, y el borrador contiene como método de evaluación de riesgos el método OCRA. Y estas herramientas son transversales a todos los sectores productivos, y por eso que nosotros trabajamos en clases, a modo de ejemplo, teoría y práctica utilizando este recurso videográfico, es decir, vamos a estas empresas, ya sea del sector primario, secundario, terciario. En una primera etapa estamos muy centrados en el sector secundario de transformación porque quizás es más simple. Hay muchas empresas que tienen modelo expositivo diario, monotareas. Si nos salimos un poco del sector secundario, pues ya empiezan las multitareas, los modelos expositivos no diarios, con lo cual se complica un poco la aplicación, pero bueno, con un poco de práctica y con mucho entusiasmo esto se puede lograr. Aquí tenemos una evaluación de riesgo, simplemente de un punto de vista didáctico. Trabajamos sobre casos reales, hacemos evaluaciones de riesgos, proporcionamos instrumentos para poder realizar una correcta evaluación de riesgos. Estos instrumentos, en el caso de OCRA, están precisamente hechos por los autores del método. Y también aumentar la eficiencia y la eficacia del profesional cuando da un servicio, porque yo necesito que esto esté bien hecho en el menor tiempo posible. Y por eso estos recursos van a ser muy útiles para el futuro de vuestro ejercicio profesional. Confeccionamos mapas de riesgo. Aquí tenemos una situación de un mapa de riesgo, cómo deben ser los informes.
otro enfoque de un mapa de riesgos. Ya estamos a nivel de mapas de riesgos, no mapa de estimación de peligros. Aquí estamos estableciendo una cuantificación numérica para poder trasladarla después a una ecuación de regresión lineal y poder calcular la probabilidad matemática que tiene ese trabajador de contraer una patología musculoesquelética. O cuántos trabajadores se me van a enfermar en ese puesto de trabajo. Probabilidad o porcentaje. Y trabajamos, por supuesto, todos estos mapas que son muy útiles, que muchas veces me están hablando de la morbilidad de la empresa. Todo el tema multitareas es un tema muy recurrente en las empresas. Yo diría que es muy poco probable encontrar monotareas, depende del sector productivo, sí las hay, pero si salimos de esos sectores, como puede ser la industria automotriz, los auxiliares de automoción, normalmente tenemos análisis multitarea. Y hoy disponemos de las herramientas metodológicas para hacer los cálculos. Como dijo Jessica, todo esto va modificándose en el tiempo. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza y como dice el refrán, quien no avanza retrocede. Y nosotros estamos vinculados al desarrollo de las normas y normalmente actualizamos a nuestros alumnos en las actualizaciones de las normas. En este minuto, la norma del método OCRA se está actualizando, está en discusión y seguramente para la edición que tendremos ahora, que comienza en agosto, según la doctora Colombini, que estuvimos con ella hace unos días, probablemente ya esté aprobada, quizás no. Lo bueno es que nosotros tenemos conocimiento del borrador, sabemos cuáles son los cambios y los vamos a trabajar en el curso para que estéis actualizados. Es decir, estamos siempre actualizando nuestros contenidos en base a los avances normativos que hay y las normas están cambiando dado los avances en la ciencia. Posturas forzadas. Aquí trabajamos también otras normas. Incorporamos algunas normas europeas que no existen como normas ISO, que nos parecen útiles. Por ejemplo, normas para hacer la evaluación de los dispositivos de control, ya sean pedales, manetas, válvulas, etcétera. Y desarrollamos casos prácticos. Y estos casos, pues normalmente contamos con la colaboración de alumnos y alumnas que han realizado este programa, que seguimos en contacto con ellos, como con Jessica, y que vienen a compartir con nosotros sus experiencias. Normalmente estamos trabajando 3 o 4 casos de diferentes países. Y la news de último minuto que comenté al inicio de esta jornada fue algo que pasó hoy aquí en Ciudad de México. Y eso es que vamos a incorporar una pasantía práctica para los alumnos de nuestro diplomado. Eso sucedió hoy aquí en México. Y aquí tenemos el primer anuncio. Estáis recibiendo una primicia que hay que trabajarla más. Pero a los que estáis interesados, de aquí a un mes estará todo el detalle. Nuestro objetivo es poder realizar una pasantía práctica aquí en México en conjunto con el Colegio Ramazzini y la Facultad de Medicina de la UNAM, en donde están el Servicio Social en Industria, que vamos a invitar también a los médicos residentes para que participen en nuestro programa. Y esto se va a realizar aquí en la Ciudad de México. Como dije, es opcional. Y esto sucedió hoy. Y de hecho, si os fijáis, estoy con la misma ropa porque esto sucedió en la mañana. Me reuní con el doctor Francisco España, presidente del Colegio Médico, para organizar esta actividad aquí en México para nuestros alumnos de toda Latinoamérica. Y después me reuní con la doctora Alejandra Silva, con quien estoy trabajando estos días aquí en México. Estuve con sus alumnos ayer en una sesión y la idea es que con estas dos personas y por tanto con estas dos instituciones desarrollemos esta pasantía práctica. ¿Cómo va a ser esta pasantía? La estructura que hemos definido hoy es la siguiente. Primero, va a ser al terminar el diplomado. El diplomado va a terminar en enero, esto lo vamos a hacer en febrero, probablemente sea la primera o segunda semana de febrero. Esto hay que definirlo, ya digo, esto se definió hoy, pero todos los detalles lo vamos a terminar de definir durante el próximo mes. Lo que sí sabemos es que vamos a tener sesiones en aula de desarrollo de casos de nuestros propios alumnos, porque también lo mencionó Jessica, nosotros buscamos que cuando hayáis cursado el primer módulo del diplomado, inmediatamente lo apliquéis en vuestra empresa. Hayáis cursado el segundo módulo, inmediatamente lo apliquéis. Por lo tanto, ya vais a tener
casos de vuestras propias empresas. El objetivo es que estos 2 días, nos juntemos aquí en Ciudad de México para el desarrollo de casos que tengan nuestros alumnos y discutamos con el cuerpo docente, o de casos que tengamos nosotros que queramos compartir con vosotros, los alumnos. Van a ser sesiones de aula, probablemente en la UNAM, una estupenda universidad que hay aquí en México, que seguramente todos conocéis. Y después vamos a tener 2 días de visita a empresa para aplicar esos conocimientos que hemos estado trabajando durante 4 meses en situaciones reales en empresas que vamos a escoger aquí en México. Por tanto, van a ser sesiones de trabajo práctico en empresas. Para mí, como responsable del diplomado, esto es una gran noticia, porque vamos a poder primero reunirnos los que hemos participado en un programa que no hemos conocido durante 4, casi 5 meses online, y compartir experiencias profesionales y compartir más allá de esas experiencias profesionales, como nos sucede en el stage, por ejemplo. Este año tuvimos un stage fantástico y evidentemente se compartieron mucho más que conocimientos profesionales. Por lo tanto, poder proporcionar a nuestros estudiantes la posibilidad de que vengan aquí a México el próximo año en febrero, se nos antoja como una ilusión que hemos podido materializar. Y para ir terminando, ¿por qué es importante este programa para Latinoamérica? Si repasamos rápidamente los diferentes módulos de este diplomado, veréis que estamos trabajando sobre instrumentos normativizados a nivel internacional, normas ISO, que evidentemente en muchos países son de carácter voluntario. En Italia no son voluntarios, son de obligatorio cumplimiento, porque la legislación italiana ya lo dice. Si usted tiene el riesgo de levantamiento de cargas, aplique la norma ISO 11228-1. Pero en general, estas normativas son de carácter voluntario, pero en muchos países se han traspuesto. Vamos a poner el caso aquí, por ejemplo, en Perú. El reporte técnico peruano es el ISO TR 2295 y es un instrumento que se está utilizando en Perú. Y en la resolución ministerial 375 del año 2008 ya se citan los métodos que contienen estas normas. Por lo tanto, los profesionales peruanos que participen en nuestro programa, en el fondo les enseñamos cómo aplicar su resolución ministerial y el método citado en la resolución ministerial mediante la norma ISO. Ese es el caso de Perú, por citar algún ejemplo. Podríamos citar el ejemplo de México. Aquí hay una ley de la infraestructura de la calidad, la que me dice explícitamente que para la evaluación de riesgo yo debería utilizar normas internacionales, pero por otro lado existen normativas locales en materia de ergonomía específica en algunos peligros. Ya tenemos aquí en México, lo digo en primera persona porque estoy aquí, la NOM 036-1, que es de obligatorio cumplimiento, y tenemos ya aquí en México el borrador de la NOM 036-2, que va a ser específicamente para trabajo repetitivo. Colombia, siempre cito a Colombia porque Colombia es el país que yo creo que ha tenido más visión en esta materia. Son los que primero transponen como normas técnicas colombianas las normas de ergonomía, y este es un programa desarrollado pensando, si lo miráis así, en Colombia, porque todas las normas que trabajamos en el diplomado son normas técnicas colombianas, además de ser normas técnicas ISO. Alumnos que componen el diplomado. Ahí veis países, hay prácticamente de toda Latinoamérica. Quizás se me pasa algún país como Belice, que no sé si hay interesados en economía en Belice, sería bueno tener algún interesado, pero veréis que tenemos la suerte de poder compartir nuestras sesiones de clases los días sábados con profesionales de prácticamente toda Latinoamérica. Y tenemos un equipo comercial para las personas que estén interesadas. Le podéis escribir a Sonia al email formación@cenea.eu. Ella trabaja hace muchos años con nosotros, conoce muy bien nuestros programas, conoce los perfiles profesionales y muy probablemente te dará una asistencia mucho más allá de la parte comercial para ver si este programa califica en tu desarrollo profesional. Como dije al inicio, un poco presumiendo, a nosotros nos interesan profesionales exitosos, y eso requiere que este programa venga a satisfacer necesidades que tú tienes en tu desarrollo profesional.
y por eso que nuestro equipo busca precisamente a esos profesionales. Y probablemente, dependiendo de lo que determine Sonia, incluso puedas tener una entrevista conmigo si hay necesidad de tu parte o si ella lo considera. Y para terminar, he cogido a este señor, que seguramente lo conocéis. Esta foto es poco conocida. De hecho, yo dudo que sepa tocar la guitarra, pero bueno, es mi duda. A lo mejor tocaba y muy bien. Pero lo que sí no dudo es que daba clases. Todos sabemos la trayectoria de Albert Einstein como docente, y esta es una fotografía en Princeton dando clases, y precisamente es en esta universidad donde se cuenta una historia de él, y esa historia es de un alumno que en un examen le pregunta al profesor Einstein, las preguntas en el examen de este año son las mismas del año pasado. ¿Y cuál fue la respuesta del profesor Einstein? Sí, pero este año todas las respuestas son diferentes. Nuestro programa está pensado para que podáis dar respuestas a las empresas, a las preguntas que os van a hacer. Como dice mi gran amigo, el profesor Stefano Basílico, los profesionales tenemos la obligación de estar preparados para las preguntas que las empresas nos van a hacer. Por lo tanto, mi deseo es que tengáis la capacidad para pasar ese examen que cada día nos hacen las empresas. Como suelo decir en las redes sociales, nos vemos en el camino de la ergonomía laboral. Muchas gracias por vuestra atención.